A professora Alicia Novick é arquiteta, formada pela Universidade de Buenos Aires, com mestrado em Urbanismo e Planificação Territorial pelo Instituto de Urbanismo de Paris, Paris 12. Doutora em História, professora titular de graduação e pós-graduação e pesquisadora do Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento e do Instituto de Arte Americano de la Universidad de Buenos Aires. Não sei se tu estás agora com classes em Buenos Aires também, no, solo en la Sarmiento. Estoy en la Universidad de Buenos Aires también, y estoy en este momento, y espero que por poco tiempo más, pero hasta el año que viene, como directora del doctorado de estudios urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Perfecto. Entonces complemento la presentación. Entonces podemos ya compartir, Ana. Você pode colocar aí? Bueno, Alicia, antes de empezar, quería agradecer muchísimo por su presencia en nuestros cursos, ahí más formalmente. Ya agradecí ayer, pero ayer no, antes no, hablamos el lunes. Pero queria agradecer aqui formalmente sua presença em nosso curso. Muitas gracias. No, eu quiero decir obrigado a você, a todos ustedes. Es muy agradable compartir con ustedes este espacio con María Cristina Siqui, con Eunice, con José Geraldo, con Hernán Medrano, o sea, con todos los amigos de siempre, así que el placer es realmente mío, y porque con todos ustedes compartimos temas y preguntas hace muchos años, así que es como una instancia más de esta comunicación que venimos teniendo hace mucho tiempo. Y siempre estas presentaciones son un desafío, sobre todo en un momento en que los instrumentos conceptuales y metodológicos que tenemos en nuestras disciplinas son inciertos y inestables. En ese sentido, retomé algunos temas de un seminario de urbanismo que hace mucho habíamos hecho en Camboriú, y de algunos temas cruzado con algunos temas sobre las periferias. Y en ese sentido, bueno, veamos un poco el título. No trabajé pandemia finalmente, que había arreglado con Cristina Siqui. No lo desarrollé, pero de algún modo es el horizonte de sentido de muchos de los desafíos que estamos planteando acá. Sí, historia, porque me interesa pensar esta dimensión temporal de la larga duración, de las cosas que pasaron, pero también la historia como instrumento para entender cómo es que las cosas son como son ahora. Y, por supuesto, hablar de ciudad latinoamericana nos plantea incertidumbres, ¿no? ¿Es una realidad? ¿Existe la ciudad latinoamericana? En unos trabajos que está haciendo hace mucho tiempo, Adrián Gorelick nos provoca y nos dice que en realidad la idea de ciudad latinoamericana comienza en los años 50 y 60, se construye en un contexto específico en América Latina, cuando también hubo el apoyo de las fundaciones Ford y Rockefeller y los que desarrollan las investigaciones, y que se va a construir una enorme red de investigación en estudios urbanos en América Latina. Y él dice, bueno, en ese contexto se construye la ciudad latinoamericana. Hay otros historiadores como Armus, y que se preguntaban un poco irónicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudad latinoamericana? Y decían un poco caricaturalmente que verdaderamente la ciudad latinoamericana uno la puede ver en Miami. Y es cierto que tal vez no es fácil definir,
ni afirmar que existe una ciudad latinoamericana o una identidad que pueda atravesar el conjunto heterogéneo de ciudades y de procesos, pero digamos que hay algún denominador común, que es esa entidad urbana de nuestros territorios, ese proyecto de trazado de las leyes de Indias, o el de la ciudad de La Colina, que había estudiado José Geraldo hace un tiempo, y el rol determinante del otro lado de las urbanizaciones precarias. Es por eso que en esa tensión entre orden y desorden que estaba en el título, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. O sea, hay dos libros que resultan muy sugestivos para esta redefinición. Por un lado, El sueño de un orden, que es de Oscar Terán, que forma parte de una colección de 1992, editada en España, donde se revisa el peso de la ciudad latinoamericana, sobre todo de esas formas ordenadas que viajan de España a América y se recrean y se reformulan acá. Y por el otro, un texto de Giglia y Duo, de Emilio Duo, un antropólogo argentino que fue a vivir a México, que habla de las reglas del desorden, de habitar la metrópolis. Es un texto de antropología que intenta examinar la Ciudad de México en las vísperas del siglo XXI desde sus lógicas socioculturales. Y a mí me gusta mucho esa idea de las reglas del desorden, porque en realidad están hablando de que más que orden y desorden, ese desorden se trata de un orden que no conocemos. Pasá a la otra, por favor. Son algunas de las imágenes del Seopu, de este orden, donde celebra el orden de las derivas de la cuadrícula de Indias. No quisiera dejar de lado también en ese sentido el orden previo, el de las ciudades precolombinas que rescata Ardoy, pero también el de las ciudades fundadas por los portugueses, recién lo mencionaba José Geraldo, porque hace tiempo, durante mucho tiempo se opuso el orden de la ciudad latinoamericana y el desorden de la ciudad de cuño portugués, y precisamente se trata de otro orden, y ese es el sentido en que queremos revisar un poco, es el orden de los ingenieros, de sus cartas, y es un poco en ese sentido que nos interesa revisar esta problemática, porque españoles y portugueses operaban desde estrategias diferentes. Pasen la otra, por favor. Y el libro de... Ahí está. Y el libro de Duo hace referencia a lo que está por detrás del desorden aparente de las ciudades, de esas ciudades superpuestas de distintas temporalidades y prácticas sociales, cuyos modos de organización desconocemos, ¿no? No es casual pensar que la disciplina del planeamiento, por lo menos en castellano, se llama ordenamiento territorial, ¿no? Esta idea de que el orden va a resolver el desorden de la ciudad real, ¿no? Lo que parece estar, pasemos la otra, ¿no? Lo que parece estar en juego es comprender y proyectar ese desorden considerando las incertidumbres. Esta es otra imagen con esa lógica, en que provocativamente también podríamos pensar en el orden de los paisajes del patrimonio rehabilitado y el desorden del patrimonio de los habitantes, ¿no? O sea, estas tensiones siempre en lo que aparece más escenográfico, más real, o lo que se esconde por detrás de ese desorden. Ahora sí, vamos a la otra, muy brevemente. Les cuento un poco el objetivo. Hablo en castellano, tengo que poner algunas filminas escritas. La idea es que el urbanismo y las políticas urbanas hacen un esfuerzo por ese orden. Hay mucho juego de oposiciones, orden, desorden. La ciudad latinoamericana es difícil de aprender, pero podríamos decir, siguiendo a Sieverts o siguiendo a Davis, que la mayor parte de la población vive entre el campo y la ciudad, en hábitat precario, sin equipamiento, sin servicios. Y la ciudad consolidada, tradicional, es un porcentaje muy pequeño de esa ocupación territorial, y que hay una división de agendas. La agenda de los estudios urbanos se ocupa de la expansión,
de la sociedad urbana, del hábitat precario, y los que hacemos historia o patrimonio nos ocupamos del centro y de la ciudad consolidada. La verdad que sería bueno como empezar a sumar las agendas, lo que pasa ahora y lo que pasó, o sea, las distintas imágenes sobre la ciudad, las distintas agendas. La hipótesis es que el desorden tal vez es un orden que no conocemos y que tenemos que apuntar a eso. Y la propuesta es entender la ciudad y su expansión e indagar justamente en las reglas de ese desorden, ¿no? Pasemos la otra. Desde esa perspectiva, me interesaba volver sobre tres momentos, o sea, hacer un viaje con ustedes en 3 momentos. El primero es el sueño del orden, que es esta realidad, esta modernidad del 30 al 60, 65, o la ilusión del futuro, como llamaban algunos. El segundo momento que quiero revisar con ustedes es la crisis, cuando aparece esta idea de orden versus desorden, ¿no? Aparece desde las perspectivas críticas, y donde se constata que el desorden existe. Y la tercera, que tiene que ver con los años 90 y el siglo XXI, tiene que ver con el dominio de la pesadilla del desorden. O sea, ya no se trata ni siquiera de las utopías de la primera modernidad, sino que son las distopías de la desigualdad. Pasemos la otra. Por supuesto, el tema del orden y el desorden fue clave en el ciclo de las fundaciones renacentistas, y el dilema reside siempre en la dificultad de dar forma a la ciudad que crece. O sea, en el siglo XIX lo nuevo se desplegaba, por ejemplo, a la izquierda, en ciudades napoleónicas, donde ordenaban el territorio vacío y respetaban la ciudad medieval existente, o como Cerdá, que conserva la ciudad medieval y organiza el ensanche, o Haussmann, que ya sabemos que trabaja sobre la ciudad construida. Pasa a la otra. Este tema del borde de la ciudad fue que está visto en algunas metáforas como los tentáculos, o sea, son siempre metáforas, algunas que estudió Horacio Caride, que son metáforas amenazantes, ¿no? Los tentáculos de la ciudad. Y fueron los higienistas, los primeros con los tratados de higiene pública, que ahora se reactualizaron con el tema de la pandemia, los primeros en plantear el suburbio en relación con el centro, ¿no? O sea, por un lado el suburbio aparece como lugar de la salud, de la vida sana, de las residencias de las clases altas, y por el otro es el de las amenazas continuas y terribles contra la salubridad de las ciudades, y a ser eventualmente redimidos en la intervención pública. Y las dos imágenes del suburbio han coexistido y aún coexisten, aún comparten, digamos, las imágenes sobre los bordes de la ciudad, ¿no? Las enfermedades sociales de los pobres que afectaban la ciudad y la sociedad en su conjunto, tal como muestran las topografías de las enfermedades, vuelven al centro, ¿no? Allí en los arrabales se aglomera todo cuanto hay de malo, de inmundo, de miserable, de corrompido, pero además que vuelve a las lógicas del centro, pero además estas imágenes dramáticas que van a ser propias de la ciudad del siglo XIX, pasa a la otra, van a estar neutralizadas de algún modo con las imágenes del urbanismo. O sea, el peligro de la expansión, esas ciudades tentaculares, se reformulan en el léxico de los especialistas, que traducen el dramatismo de la metáfora mediante palabras neutras como ensanches, extrarradios, áreas metropolitanas, que desplazan las ideas sobre miseria, pobres y enfermedad y la pasan a términos de desorden. En ese contexto, el orden del plan aparece como solución. O sea, hay como una neutralidad en el lenguaje. Entonces, a la falta de orden se opone la organización, la regulación, la sensatez administrativa y las respuestas como un plan orgánico y científico, ¿no? O sea, entonces ahí aparece esta idea de la ausencia de un plan de extensión
puede ser la causa de este problema del grave estado sanitario de la ciudad. Pero me parecía interesante plantear afuera de la ciudad como peligro. Para algunos la solución va a ser la ciudad nueva. Esto que están viendo es una imagen de la ciudad azucarera, que es tomada digamos, es una traducción de Previch y Bostier sobre la ciudad industrial de Tony Garnier, una ciudad pensada como desde la arquitectura. Pasa a la otra. Y vamos a ver las revistas modernistas, cómo se plantea este tema del orden en relación a la tradición, ¿no? La idea de un urbanismo, de una arquitectura moderna que aparecía como un nuevo orden en opuesto al baile de máscaras anterior, al anacronismo de los estilos anteriores, y se plantea como lo nuevo, ¿no? O sea, como arte decorativo se propone al orden de los dispositivos técnicos y tecnológicos, o en fantasía y cálculo, en estas imágenes que les muestro, que es del Martín Fierro, es una revista vanguardista de arte argentino que se publica en los años 20, se retoma la propuesta de Le Corbusier sobre la estética del ingeniero y la arquitectura, y creo que a la derecha ustedes también tienen algunos referentes en Brasil sobre estas oposiciones, ¿no? Lo viejo y lo nuevo, lo que tenemos que dejar atrás, y la propuesta ordenada para lo siguiente. Pasemos la otra. Y tal vez las imágenes más paradigmáticas de esta oposición podría ser un collage de Citroën de los años 20, 22, y su contracara, ¿no? Que es el caos metropolitano, y su contracara, que es la ciudad vertical de Hilversum, ¿no? O sea, creo que estas dos imágenes nos dan un poco la clave de en qué términos se están pensando los temas. Pasemos la otra. Y no es de soslayar también el tan criticado Le Corbusier, cuando está pensando en el paisaje, lo piensa como la base de un orden que organiza las nuevas formas en oposición al desorden de lo existente, las nuevas formas en función del paisaje. Pasa la otra. Y tenemos este desorden de cómo crecen las ciudades, de la urbanización popular, esto estamos a principios del siglo, o sea que cada época va a encontrar sus modalidades. Hace un momento antes de la clase, Eunice me decía, bueno, pero en los 50 los barrios obreros tenían comunicación y no están tan alejados como ahora. Esto es esta idea de cuando se quejaban los urbanistas, se decía, todo crece, los loteos especulativos de la urbanización. Pasa a la otra, que hay que regular, para eso necesitamos planes y normas. Tengamos otra más, otra imagen, o estas periferias que se van construyendo en bajas densidades de a poco, como espaldas de la ciudad formal, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que proponen la modernidad y las vanguardias frente a esto? Otra más. Entonces tendríamos los conjuntos habitacionales, estos conjuntos que están pensando una ciudad nueva, diferente al existente, sin parcelas, sin manzanas, o sea, como esta idea del bloque, y además de proyectos públicos, pasa a la otra, que el armado del territorio con infraestructura y equipamientos que tienen que ver con en este momento del pasaje del urbanismo a la planificación. Pasa otra más. Y todo lo que es este paisaje de grandes conjuntos habitacionales que está visto como este orden que tiene que reemplazar al desorden de la periferia y a la falta de viviendas. Pasa la otra. Podríamos pensar, digamos, estos paisajes que son comunes a muchas ciudades, que tienen que ver con un Estado que cada vez se hace más importante. Pasa a la otra, y con
el peso que tiene la urbanización popular y sus propias formas, que no logran encauzarse en este sueño del orden y en estas posibilidades de los grandes conjuntos habitacionales, en esta ilusión del orden, pasa a la otra, y esta imagen, una más, y después volvemos a esta, si está. Bueno, y esta es una imagen que a mí me gusta mucho, ustedes tienen varias en Río, yo siempre la paso, porque creo que cuando hablamos de orden y desorden, esta imagen de Caracas y del conjunto del silencio de Villanueva en el centro y el peso de la urbanización popular, creo que es bien ilustrativa, digamos, de esta tensión entre el orden imaginado y esta urbanización real, o podríamos decir en términos urbanismo-urbanización. Ahora, si pasamos un poquito a la de atrás, porque en realidad, no, dos más para atrás, una más que tenía unos libros, ahí está, ¿no? Y acá tenemos algunos de los libros de los 50, de cuando una amplia gama de textos, de eventos, de reuniones, de autores, signan el optimismo, por eso hablamos de este sueño del orden, y la confianza que tiene que ver con la Segunda Guerra, ¿no? América Latina es un fabuloso laboratorio de esta ecuación modernización, industrialización, urbanización, estrategias para el desarrollo de la economía, procesos de urbanización de población, que son los temas que se estudian, la marginalidad, la socialización, la adaptación de lo rural a lo urbano, es decir, son todos estos temas con una importante presencia de Estados Unidos, por eso ahí puse lo de la Alianza para el Progreso y lo de la Revolución Cubana, que van a hacer que este proyecto modernizador y de progreso esté muy articulado en la Fundación Ford y Rockefeller. Ahora hay una cantidad de trabajo sobre estos temas porque se abrieron los archivos, y todo lo que va a ser la presencia de Estados Unidos y del planeamiento de la manera americana, como dice Gorelick, de pensar los territorios. Y América Latina ahí sí se transforma como un problema, y ahí es donde van a aparecer en las universidades los espacios de estudio de estudios latinoamericanos, ¿no? O sea, de algún modo este ciclo de modernización desarrolla una confianza enorme en la capacidad técnica del planeamiento para ordenar el desorden y el desarrollo. El borde de la ciudad es el lugar donde desplegar la ciudad nueva. Y el centro tradicional, que a fines del siglo XIX se había acondicionado con espacios y edificios públicos, ya no era el objeto principal de la actuación. Tal vez Brasilia, de algún modo, la Brasilia de ustedes, que en realidad siempre son más la vanguardia de América Latina, sea el corolario de este ciclo, de algún modo, con su orden, con la importancia, la confianza en el futuro, aunque el desorden de las barriadas, ¿no?, siempre se pone como de manifiesto, es decir, bueno, miran ese orden y qué está pasando con todo lo que fue, con todo lo que resultó, con todo lo que quedó al costado de ese gran proyecto, pero una actitud que imaginaba desde muy diferentes caminos que la arquitectura y el urbanismo pueden ordenar, pueden dar un nuevo orden y resolver los problemas sociales y espaciales, ¿no? El sueño de un orden tuvo su final. No podría decir que se fue diluyendo, yo creo que tuvo un final bastante abrupto a mediados de los años 60. Pasemos la otra y vamos al segundo punto. Al segundo punto de este viaje que les propongo, con el orden versus el desorden, que tiene que ver con el ciclo de la crisis y de poner en cuestión, digamos, este sueño de un orden de la primera etapa. Pasamos la otra, ¿no? Decíamos que esta década se cierra casi abruptamente con la crisis, y a mí esta imagen me gusta porque es sumamente provocativa, y sitúa las políticas, o sea, es como el fin de las políticas de vivienda, ¿no? Y de la ciudad de la segunda posguerra, esa crítica a la tecnocracia, y entonces Venturi dice, la modernidad se termina el 13 de marzo de 1972,
a las 15:32, ¿no? O sea, como diciendo, esto se terminó, si nosotros nos acordamos, va a empezar el amplio debate entre modernidad y posmodernidad. Justamente el debate es, ¿la modernidad es un proyecto inconcluso o es un proyecto cerrado que tiene que ser superado por la modernidad? Pero digamos, la clave ahí es encontrar, digamos, por eso hablamos de orden y desorden, ¿eh? Es la constatación que ese desorden existe y no necesariamente se puede resolver, ¿no? Pasemos la otra. ¿Qué contexto histórico tenemos? ¿Cómo venimos con el idioma? Bueno, sí. Muy bien, está claro. ¿Se puede seguir? Bueno. Se puede seguir. A nivel Sí, internacional, está muy bien. el fin de guerra de Vietnam, los Panteras Negras, el asesinato de Martin Luther King, mayo del 68. Vamos a tener nuestra parte en América Latina, los golpes militares, la guerrilla, los gobiernos, una nueva generación de gobiernos progresistas, y esta alternancia con los gobiernos militares que nos va a dar un contexto histórico movido, alterado. Alterado no, porque alterado supondría que habría un orden, digo, convulsionado sería el término. Pasemos la otra. El contexto epistemológico, digamos, las ideas de ese periodo también son muy ilustrativas, ¿no? Ahí a la derecha tienen los límites del crecimiento, la conferencia de Estocolmo que va a poner sobre el tapete los temas de ambiente, la conferencia sobre asentamientos humanos que va a decir hay asentamientos humanos y no necesariamente podemos regularizar todo en grandes conjuntos habitacionales. Y también tenemos esta literatura que es clave para la transformación del pensamiento, ¿no? O sea, el derecho a la ciudad de Lefebvre, el primer Castells, el de la cuestión urbana, elementos de sociología urbana, o sea que de algún modo lo que van a hacer es criticar fuertemente la literatura del desarrollo y proponer una alternativa, ¿no? O sea, muchas de las cosas que leemos nosotros son tributarias de ese clima crítico, ¿no? O sea, pasemos la otra. Y América Latina va a ser un lugar muy importante de construcción de conocimiento, ¿no? La fuerte efervescencia política y social de fines de los 60, un contexto epistemológico que pasaba de la confianza en la modernización y la integración social a las críticas del marxismo, la teoría de la dependencia, las múltiples versiones de los nacionalismos están poniendo en crisis el ideario del desarrollo. O sea, ya no se trata de desarrollo frente a subdesarrollo, sino que acá se trata de desarrollo frente a dependencia, ¿no? En ese contexto se opera un desplazamiento importante, que es el del perfil del experto al del intelectual, al investigador crítico. El manual de Hall, por ejemplo, Ciudades del Mañana, tiene un capítulo que se llama La ciudad de la teoría, ¿no? Porque el planificador se recluye en la universidad para criticar la realidad, para entender cómo esos son procesos de la ciudad capitalista. Tuvo un importante correlato en la continuidad de los congresos de americanistas, de los libros de la CIAP, de las publicaciones de los centros de investigación y de las redes de investigadores militantes que se creaban en esos años, ¿no? Tienen un muy importante protagonismo estas redes y por eso decía, o sea, América Latina era el laboratorio para entender la modernización y también ahora es el laboratorio para las nuevas ideas, ¿no? Hay la teoría de la dependencia, los trabajos sobre el espacio de Milton Santos, la estructura de la ciudad latinoamericana, son todos temas que además impactaron en el pensamiento urbano más universal. Pasemos la otra. Y muchos de los textos que son claves para nosotros, de historia urbana y de historia del urbanismo, se gestan justamente en ese momento de crisis, o para rescatar otra forma de hacer urbanismo, como es el tema de Cite, o el tema de la arquitectura de la ciudad de Rossi,
o también para las perspectivas más críticas, como las de Tafuri, que hacen juegos, si quieren, o se articulan con textos más de cuño cultural, como el de Jane Jacobs, ¿no? O sea, críticas sobre las transformaciones de la modernidad en las ciudades, esta recuperación de lo anterior, o estos modelos que nos propone Joe, el modelo progresista, el culturalista, que son todo, o sea, la frase de Joe es ilustrativa, ¿no? Dice, ¿qué urbanismo? Esas utopías de la ciudad industrial. Entonces, de algún modo, nuestra propia cultura, los que somos un poco más grandes, está fundada en la literatura de estos años de crisis. Pasemos la otra. Lefebvre va a ser un autor clave. El derecho a la ciudad, la producción la producción del espacio, que pasan de retratar una crítica a la alienación que provoca los grandes conjuntos habitacionales construidos por el Estado en la banlieue francesa, a ser una bandera de lucha de los movimientos sociales. Y al mismo tiempo, ustedes saben que el derecho a la ciudad está incluido en algunas de las constituciones, como la de ustedes. No sé qué pasará ahora, pero Ecuador, digamos, o sea, aparece como una figura, y en realidad Lefebvre la pensó de otro modo, y la pensó justamente para desafiar ese orden estatal, esa estatalidad que alienaba a esta población del suburbio, y era una propuesta técnico-política, ¿no? No olvidemos que Lefebvre es un hijo del 68, aunque era una persona ya grande en ese momento, es un situacionista, o sea, es un tipo que está preparado para la pelea en la calle. Sus libros son reformulados de un modo muy particular. Pasá a la otra. Y me interesa detenerme un minutito sobre la introducción que hace en un libro que se llama El Pabellonario, o sea, el que reivindica la casa periférica. Es un libro de sus discípulos, Raimond y Homont. Él hace la introducción y en realidad hace una recuperación de la vivienda individual, reivindica la autonomía de los habitantes en la producción de su hábitat, en contraste con la alienación, como les decía antes, de los grandes conjuntos habitacionales. Rescata no solo los saberes y las representaciones culturales de sus habitantes, sino que al mismo tiempo rescata el desorden de esas periferias, ¿no? O sea, el desorden, la apropiación que los habitantes hacen de su vivienda. Eso va a tener una resonancia bastante particular, pasemos la otra, en un debate bastante central que va a haber en América Latina entre John Turner y Emilio Pradilla. John Turner es un inglés que está fascinado por América Latina y fascinado por la autoconstrucción en América Latina, está en Perú, y en realidad dice, bueno, lo más importante de la vivienda es el proceso, no es el producto, y los verdaderos valores que tienen son aquellos basados en las relaciones entre los elementos que intervienen en la vivienda, ¿no? Se opone a toda forma centralizada de resolución del problema de la vivienda y pondera la autonomía del usuario. O sea, esta capacidad de los habitantes de construir su propio hábitat. Y hay tres principios que él propone para la vivienda, y dice que los usuarios controlen su hábitat, que la vivienda, la importancia de la vivienda en lo que hace a la vida de las personas. Dice, bueno, pero si la vivienda técnicamente o tecnológicamente o a nivel de materiales no es muy buena, no es importante. Todas estas deficiencias de la vivienda y de las imperfecciones son mucho más tolerables cuando la gente construye su propio hábitat. Y es su propia responsabilidad. Por supuesto, Pradilla, un representante todavía de lo que es la teoría urbana en América Latina, le dice todo eso que está diciendo Turner es una pavada, está mal, no entiende nada, porque lo ve desde su visión europea y romántica,
¿Por qué este proceso de producción tiene que ver con la mercantilización, que deja gente fuera del mercado? La autoconstrucción no es una cosa maravillosa, está mal porque la gente gasta mucho esfuerzo, gasta mucho tiempo de su trabajo, de obreros pauperizados para construir su vivienda porque no tiene otra alternativa, porque no puede acceder al mercado realmente. Es un proceso de producción que tiene costos muy elevados, individuales y sociales, y representa un desperdicio importante de la fuerza de trabajo social. Y dice, no damos romanticismo de algo que es tan central para sociedades desiguales y complejas como las nuestras, ¿no? Y no se puede Pero más allá de los términos del debate, porque finalmente es un debate que a esta altura lo podemos recontextualizar, que es un debate que sucede a fin de los 60, 70, estaba el proyecto Previ en Perú y demás, lo que me interesa retomar de esto es la celebración romántica del desorden y esta preocupación por el orden social y espacial de la ciudad, ¿no? Esta tensión y en nota a pie de página les diría, esta forma de traducción de los textos de Lefebvre a nuestro ámbito América Latina. Pasemos a la otra. Y es en esos años también es que se va a consagrar esta noción de ciudad ilegal. O sea, ciudad legal, ciudad ilegal, no desde el sueño del orden, sino desde una realidad y una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con esas urbanizaciones reguladas por lógicas tan diferentes, donde la gente no accede a la salud, no accede a la educación, no accede a los médicos, no accede al agua potable, ¿no? A esta situación? Y bueno, nosotros desde los años 70 hasta ahora vamos a ver una reformulación permanente de cómo caracterizar esta vivienda. Y esto de legal y ilegal, creo que después se reformuló en los mismos términos que estamos hablando de orden y desorden, porque no es que sean viviendas ilegales, tienen otra legalidad que no conocemos. Y el tema es que ese desorden además se instala como problema urbano, o sea, ya no imaginamos que vamos a poder ordenarlo, sino que constatamos, y vamos a hacer programa de urbanización de villas, después vamos a ver favela barrio, pasemos la otra. Vamos a tener distintas formas a lo largo de este tiempo de encarar el tema de la vivienda, que tiene que ver con las formas de pensar la vivienda, y creo que la reconsideración de las políticas habitacionales aparece el poblador como un sujeto activo y la vivienda como proceso, ¿no? Y bueno, van a cambiar el tipo de estudios, o sea, los temas de los estudios de relación entre sociedad y espacio, procesos de urbanización, actores, movimientos sociales, participación, autogestión, estrategias de supervivencia. El tema de hábitat, se va a desarrollar el concepto de hábitat, y sobre todo en esta preocupación por el aumento de la pobreza en el tercer mundo, que tiene que ver con Vancouver de 1976. Entonces, ¿qué es lo que en este segundo periodo que llamamos de crisis? O sea, aparece esta tensión entre el orden posible, que ya no es el sueño del orden del periodo anterior, entre lo imaginado y la constatación de ese desorden. Podríamos decir en paralelo que otras palabras claves de este periodo es la recuperación del patrimonio histórico, la consideración de la gestión participativa, de la descentralización, o sea, todas las palabras claves que tienen que ver con este momento, además de achicamiento de los estados y de su capacidad de acción pública. Pasemos la otra. Y vamos al último sitio de
de nuestro viaje, que es el de la pesadilla del desorden. Pasemos la otra. Y desde fines del siglo, desde fines de los años 80, una amplia gama de escritores, de autores, está planteando unos cambios profundos, estructurales, en la configuración territorial de las grandes metrópolis. O sea, en general dicen, esto ya no es la ciudad moderna, es otra configuración, y van a seleccionar distintas metáforas y distintos estudios para caracterizar ese fenómeno. Si quieren, el fenómeno de exurbano fue propuesto en términos de Icsit y de Garreau, y la idea era como definir las aglomeraciones de este lado. Edward Soya propone exópolis, o sea, la ciudad de afuera, y la ciudad de afuera se refiere irónicamente a su cualidad urbana de no ciudad, de diferente, ¿no? Dice, es una reestructuración radical de la forma urbana y del lenguaje que sirve para describir las ciudades. Y él dice, por supuesto, Soya y Harvey, nosotros los conocemos como los geógrafos posmodernos, y lo que va a decir, bueno, esto que estamos viendo, y va a tomar Los Ángeles como ciudad, es totalmente diferente a la ciudad moderna, o sea, tiene distintas características muy diferentes, porque es un orden que no conocemos, y siempre hay por detrás de esta amplia gama de metáforas que ahora vamos a seguir viendo, siempre hay la idea de que el periodo anterior era la mancha de aceite, ¿no? Como la expansión continua, y acá vamos a tener esta expansión en archipiélago. Muchos de nosotros que hacemos historia sabemos que si indagamos finitos, la continuidad y el fragmento siempre están en crisis cuando uno analiza periodos anteriores. Pero el tema general es, estamos frente a una nueva ciudad, que en el siglo XIX también le preocupaba a Cerdá. Cerdá decía, ojo, esto no es ni una ciudad, no nos sirven las palabras que tenemos, vamos a recurrir a urbe, porque no, por eso inventa el término, recupera el término urbanización, porque las palabras que hay para definir todo esto a mí ya no me sirven. Y del mismo modo Hall y Castells van a hablar de Tecnópolis, o sea, van a hablar de la ciudad de Tecnópolis. Indovina va a trabajar con la ciudad difusa, o sea, y va a estudiar los núcleos dispersos que siguen en el territorio del norte de Italia. Y también Friedman, va a trabajar de estudiar las utopías burguesas, va a tratar de mostrar, por ejemplo, que la ciudad jardín, Robert Fishman, la ciudad jardín inglesa no es tanto el modelo de la urbanización americana, están todos muy preocupados por este tipo de desarrollo suburbano desagregado. O lo vamos a ver también en los textos sobre cómo es la densidad, digamos, o sea, la densidad de la baja densidad, de la alta densidad. O sea, lo que vamos a tener es un montón de metáforas que van a tratar de dar cuenta de las nuevas configuraciones territoriales. Pasa la otra, por favor. Y que van a tener formas muy distintas. Estas son algunos de los estudios en particular. Ahí les puse la tapita del libro de Sieverts, que hace mucho para mí es un texto muy interesante desde la parte proyectual para estos temas. Se analiza en general la dinámica inmobiliaria, el mercado del suelo, los procesos de valorización selectiva, la relocalización de la actividad productiva. O sea, estos problemas de dimensión territorial, cómo cambia el transporte y la movilidad de la población.
que es un temita que estamos hablando justo antes de la clase, o cómo aparece esta reestructuración de la centralidad metropolitana, que no es solo policéntrica, va a tener centros de negocios, centros de compra, centros industriales, o sea que aparece esta reconfiguración territorial que tiene que ver con la reconfiguración productiva. Pero en cada lugar, en cada ciudad, en cada territorio, va a tener características particulares. Y esto es un tema interesante para la investigación, porque muchas veces se ven los procesos globales y encontramos los denominadores comunes de todo esto, pero además hay procesos específicos que tienen que ver con lo local. Pasemos la otra. Y esto se articula un poquito con un montón de textos que habían aparecido hacia fines de los 60, desde la megalópolis definida por Gottman, que tiene que ver con una nueva relación entre el campo y la ciudad. O sea, pensemos a Raymond Williams de 1973, que nos decía, ojo, porque las imágenes del campo y las imágenes pastorales del campo se ven desde la ciudad, pero también toda esta preocupación de una amplia gama de autores para ver estos procesos de rurbanización. O sea, ya no se trata del campo y la ciudad, sino estos lugares intermedios donde tenemos las características de ambos sitios, ¿no? O sea, en esos años se presentan designaciones como suburbios, pseudo-suburbios, ciudades satélites. Están muy preocupados también a fin de los años 60 en la emergencia de estos dominios urbanos no continuos que también avanzan sobre usos del suelo urbanos y rurales, ¿no? O sea, una región que concentraba población, equipamientos financieros y culturales, que hay ciudades centrales que se rodean de una multiplicidad de suburbios en los que se superponen usos urbanos y rurales, ¿no? Estos términos, de alguna manera, en el clima de las iniciativas de la planificación de la segunda posguerra, apuntaban a evitar la ocupación de territorios productivos vinculados al abastecimiento de alimentos mediante cinturones verdes, sistemas de ciudades nuevas o polos de desarrollo, pero me parecía que era interesante traerlos a colación porque están como por detrás de toda esta serie de metáforas de nuevas configuraciones urbanas. Pasemos la siguiente. Y por supuesto vamos a tener unos temas que trabajamos bastante con Eunice y con los amigos de la Mackenzie, estos proyectos urbanos que van a ocupar las remodelaciones de las ciudades, los bordes de las ciudades, los espacios libres de las ciudades, estos espacios de la urbanalización en términos de Francés Muñoz, ¿no? Que van a ser estas oportunidades de negocio, y con los amigos de Mackenzie tratamos de decir, bueno, ojo, no confundamos proyectos urbanos con emprendimientos inmobiliarios. Pasemos la otra. O los espacios públicos, en los 90 sobre todo, cuando la vivienda desaparece de las agendas, vivienda e infraestructura, no digo que desaparecen, pero sí están marginalizadas de las agendas. Pasa la otra. O las gated communities, o sea, todo lo que son las urbanizaciones cerradas, que ocupan cada vez más espacio en una periferia que está atravesada como de muchas lógicas, ¿no? O sea, pasa la otra. O sea, esta nueva generación de viviendas que cada vez más, nosotros en Argentina lo llamamos urbanización de villas, o cada vez más el tema es cómo hacemos para condicionar ese espacio para que se quede, ¿no? Ya nos olvidamos de la posibilidad de que pueda no estar. Pasar a la otra. Y en este contexto, el programa de Favela de Barrio es bien ilustrativo de los años 90, ¿no? Porque condensa de algún modo estas lógicas de los 90, cuando la vivienda se retira de la agenda, pero el espacio público, la preocupación por la articulación,
por esta urbanización de estos lugares que tienen como otras lógicas, creo que es bastante ilustrativo y es modélico para, así como el Medellín de ahora, digamos, Favela Barrio fue un ejemplo modélico para el resto de América Latina. Pasa a la otra, donde por eso decíamos que ya estamos lejos del sueño del orden y ya aparece la pesadilla, si quieren, de la realidad territorial. Esto me parecía que era importante cuando estamos viendo este ciclo entre 90 y el siglo XXI, que al principio del siglo XXI vamos a tener una cantidad de gobiernos progresistas en América Latina. Y así como hablamos del neodesarrollismo, o algunos autores hablan del neodesarrollismo para caracterizar muchos de estos proyectos que acabamos de ver, acá se usó el término de neodesarrollismo versus neoliberalismo. Algunos lo llaman neoposliberalismo, pero ustedes saben que los académicos somos muy prolíficos en la generación de denominaciones. Pasemos a la otra. Y esta vuelta del Estado nos va a dar una cantidad de políticas urbanas renovadas que reconocemos todos con resultados, pasa a la otra, no siempre auspiciosos. O sea, estos son algunos ejemplos de en México donde lo que hablan es casas sin gente y gente sin casas, ¿no? O sea, porque nadie quiere ir a vivir a esas casas. Y esta tensión, pasa a la otra, ¿no? Estas modificaciones territoriales, esta tensión de agendas, ¿no? Que por un lado tenemos ocupaciones de tierras, hábitat insalubre, problemas ambientales, y por el otro lado tenemos las agendas del real estate, los dilemas que se juegan en las ventas de tierras públicas, o sea, todo lo que pasa en las ciudades centrales, que parece que fueran una agenda de la ciudad de ricos y la ciudad de pobres, que están siempre en colisión y que se manejan por cuerdas separadas, ¿no? O sea, los pobres se ven en los ministerios de acción social o de ayudas, y lo otro lo vemos a nivel de la ciudad legal. Pero, o sea, en realidad son piezas de un mismo territorio metropolitano. Pasa la otra. Y un territorio metropolitano que está atravesado de problemas que cada vez son más connotados, o sea, problemas ambientales, contaminación del agua, contaminación del aire, ocupación en terrenos que no son aptos, dificultades de gestión de los gobiernos locales, un proceso que en la medida que el mercado es cada vez más restringido, o sea, aparecen cada vez más ocupaciones ilegales, que tampoco son ilegales porque siempre están organizadas de alguna manera, o sea que nos da un panorama complejo, digamos, a nivel de actores y a nivel de políticas públicas, ¿no? Pasa a la otra. Entonces tendríamos, ¿por qué decíamos para este periodo hablar de la pesadilla del desorden, ¿no? Porque si ustedes miran los libros que tienen que ver con los más recientes, vamos a ver Harvey, La ciudad de los ricos y de los pobres, de Secchi, El planeta de los slums, que en la versión francesa tiene un título que a mí me parece muy sugestivo, que es El peor de los mundos posibles. Y al mismo tiempo, antes de la pandemia, cuando íbamos al cine, también teníamos, bueno, de Blade Runner, que es la película de los 90, pero también estas películas más recientes como Distrito 13 o El Gideon, que están marcando esta ciudad de pobres y de ricos, que son inconciliables. O sea, por eso este título de distopías, y donde la posibilidad de futuro, la posibilidad de proyecto de futuro, es como que está fuera de juego. Entonces, en ese sentido, es como, por eso decíamos, bueno, del sueño del orden a la pesadilla del desorden. ¿Cómo hacemos que estos problemas y estas representaciones se transformen en desafíos, ¿no? Para no caer en
del desencanto, ¿no? Pasemos la otra, y vamos un poco al cierre, y a algunas preguntas planteadas de cómo estudiar las lógicas del desorden. O sea, algunos temas que nos parecen que pueden ser relevantes para tener en cuenta cuando estamos en este contexto, ¿no? Pasa una y la segunda. Otra más. Estos son algunos temas que venimos charlando entre muchos, que este tema de encontrar las reglas del desorden tiene como muchos andariveles, o sea, tiene esto de transformar los problemas en desafíos, ¿no? Desde la lógica de la arquitectura y el urbanismo, la idea es revisar los alcances de la lectura del territorio. El que es amigo de muchos de nosotros, Joaquín Sabaté, en Barcelona, nos ha enseñado a incursionar en la lectura del territorio, en volver visibles algunos elementos invisibles, en reconocer matices, combinar lo singular y la norma. Y esto tiene que ver con algo que les mencioné antes, que si bien hay procesos globales que configuran nuestros territorios, cada territorio tiene una especificidad que la investigación, que los estudios tienen que desentrañar. Entonces, en este sentido, la lectura cuidadosa del territorio, las representaciones gráficas, el dibujar y redibujar, esta cuestión artesanal paralela a la del GIS, que nos muestra, que tiene la ilusión, que nos muestra todo, es uno de los recursos que nos parece que son importantes de la investigación. El segundo, que también es importante, o que nos resulta como importante, es los diálogos y conversaciones entre distintos saberes y metodologías. El campo de los estudios urbanos, el de la historia urbana, el de la historia del urbanismo, son campos que están compartidos por muchas disciplinas. Y es bueno al mismo tiempo conversar y al mismo tiempo no perder de vista la propia matriz disciplinar. Por eso, si arquitectos y urbanistas tenemos como capacidad la de leer el espacio, vamos por ello. Eso no significa que no podamos, no podamos, sino tengamos que conversar con el resto de las miradas que interpretan y que comprenden la ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo, ahora se habla de coproducción de conocimiento, considerar los saberes y las imágenes mentales de los habitantes en sus formas de percepción y valorización, ¿no? Al mismo tiempo. Otro desafío, multiplicidad de escalas, de tiempos y de enfoques para superar las oposiciones. Las oposiciones simplifican y el tema es restituir las lógicas de la complejidad, ¿no? Ya no se trata de decir mejor estudios de caso que generales, mejor estudios cuantitativos que cualitativos, mejor ver problemas estructurales o estrategias de actores, sino que se trata de ver cómo dar cuenta de las múltiples escalas y de los múltiples procesos que se juegan simultáneamente, ¿no? En ese sentido también decimos, bueno, estudiemos al mismo tiempo los procesos de transformación del centro y de las periferias, el real estate y la ocupación de las tierras, las lógicas de los pobres y de los ricos, de algún modo encontrar esquemas analíticos que nos permitan dar cuenta de la complejidad. Pasa la otra, y acá cierro, creo que andamos bien de horario, ¿no? Frente a las incertidumbres y esta complejidad creciente, como les decía muy al principio, no tenemos muchas certezas, ¿no? El sueño de un orden o la pesadilla del desorden, ¿no? Muchas figuras polares tipo orden, desorden, centro, periferia, conservan todavía su vigencia y operan como referencias. Aunque las tentativas por recuperar la imagen y la estructura de la ciudad histórica o tradicional parecen condenadas al fracaso, porque por otra parte no es posible recuperar las cualidades de una ciudad tradicional que tal vez nunca existió, ¿no? Las vueltas al pasado no parecen que son muy pertinentes y tampoco los viajes al futuro, ¿no? La pesadilla tampoco se trata de resignarse y de renunciar
del todo, ¿no? De renunciar al sueño del orden, pero también se trata de eludir la desesperanza de las distopías, ¿no? Esas pesadillas del desorden. Y como les decía antes, o sea, el dilema tal vez sea transformar los problemas en desafíos para tratar de comprender los problemas en sus propios términos, ¿no? Eso no implica no querer cambiar las cosas. O sea, la grandeza y la miseria de los estudios urbanos siempre es estudiar para transformar. Entonces, en esa perspectiva, creo que el desafío es entender, transformar y contribuir a que haya políticas urbanas y acciones sobre la ciudad que nos ayuden en el complejo proceso que es técnico y político a que las ciudades sean menos desiguales. Pero bueno, es un poquito lo que tenía para comentar y hasta que llegué. Gracias, Alicia. Muitas graças por sua charla. E nós podemos começar já diretamente com as perguntas dos alunos, se você concordar. Eu queria agradecer, antes de mais nada, também a Ana por ter passado os slides aí, em colaboração conosco. Sempre paciente, sempre ajudando a gente. Acho que essa colaboração é muito importante também. E, Alicia, a gente já coloca, então, em discussão aí, nós temos algumas perguntas que a Eunice vai te repassar. Sí, muchas gracias a todos, todas. Muchas gracias, Ana Farah, por tu ayuda preciosa. Muchas gracias, Alicia, por esta charla. Tenemos ya algunas preguntas de los estudiantes que voy a repasarlas aquí. Primeramente, es una pregunta de Juliana Franca. Me gustaría agradecer la charla y decir que el texto que leemos fue uno de los más instigantes hasta el momento. La pregunta es, ¿cómo encontrar un medio camino entre un planeamiento que no paralice, que no congele la ciudad y al mismo tiempo fortalezca una ciudad compacta que atienda a quien más precisa? Haya visto que el crecimiento desordenado cuesta mucho caro, principalmente al medio ambiente. Te voy a dejar responder, después paso a las otras preguntas, ¿está bien? Creo que la pregunta en sí, podría decir, es muy buena y la verdad que no sé. O sea, creo que no hay una respuesta específica. Creo que en todo caso lo que plantea es un horizonte de sentido para lo cual tendríamos que trabajar. Pero no sé. O sea, sí creo que tenemos que tener un mejor planeamiento, y tener un mejor planeamiento nos interpela técnicamente, pero también nos interpela políticamente, digamos, eso lo sabemos. Y creo que hay algo que es importante, que muchas veces no tenemos todos los datos para planificar. No se trata del planeamiento old fashion que teníamos, millones de libros sobre geografía, historia, geología y demás, sino se trata de tener bien identificados los problemas, quiénes se benefician, quiénes se perjudican con cada acción, ¿no? O sea, me parece que ese es el tipo de planeamiento que tendríamos que estar tratando de lograr. Pero no, la pregunta es buena porque la pregunta en sí misma es un horizonte de sentido, también me gustaría, como vos, lograr todo eso, ¿no? Es lo único que se me ocurre. No sé. Gracias. El tema, pero by the way, hay una cosa bien interesante. Hay varios estudios recientes que vuelven a pensar los términos de la densidad.
O sea, si te interesa ese tema, hay unos cuantos trabajos ahora en Argentina, en el SEUR, y hay un trabajo que presentó hace poquito que escuché de Lorena Bexlir sobre volver a pensar el tema de la densidad como tomando otras variables, que me parece que es interesante, porque siempre tenemos muy estructurados también denso y disperso, pero lo que están haciendo muchos de estos estudios es como trabajar otras dimensiones de esas problemáticas. Eso te lo puedo pasar si te interesa. Sería lo más específico, pero no sé. Gracias. Voy a hacer 2 preguntas de estudiantes y después haré las otras. Haré ahora la pregunta de Lucas Nakamura. Estoy encantado con el tema, lo estudié un poco en el máster. Si tú conoces, Alicia, las investigaciones de Esther Limonad en Brasil, tu enfoque me parece similar en la discusión sobre la urbanización desordenada, tener un orden, informar que no sabemos, baseado en el poder constructivo y método de la población y cómo estudiarla. Me gustó tu investigación, gracias. No, gracias a él, y voy a buscar Limonad, porque no lo tenía. Conocía muchos trabajos de estos gracias a Hernán Medrano, pero no conocía estas investigaciones que pueden ser interesantes, sí, estarían muy buenas. Y creo que sí, como siempre pasa con los periodos, siempre todos estamos viendo como problemas similares, ¿no? Hay un poco, o sea, además la pandemia, yo la saqué de la conferencia y le prometí a María Cristina Siqui que les voy a mandar un texto que a mí me pareció buenísimo, de Bruno Latour sobre la pandemia, pero tiene un poco que ver con estas preguntas que uno se hace, y me parece que el tema del orden y desorden, que es un poco como figuras estigmatizadas, lo que nos está interpelando un poco es a cambiar los métodos, ¿no? A pensar otra forma de mirar las cosas. Pero sí voy a mirar esto de Limonad. Muchas gracias por las preguntas, ¿no? Gracias. Hay una pregunta de Marcelo Bernardini. Me gustaría saber cómo la profesora Alicia ve la recuperación o el retorno de las áreas centrales de las grandes ciudades en esta cronología que hace. Es un tema en Buenos Aires. Es un tema, en este momento, Buenos Aires tiene un centro que es muy potente, porque es un centro que se modernizó muy temprano, con las avenidas, con las diagonales, con los ensanches, que se hizo un centro bastante administrativo, tuvo cantidad de proyectos de expansión de ese centro, y que después había un proceso de centralización de industrias, de edificios administrativos. Por ejemplo, la municipalidad se mudó al sur de la ciudad, entonces desocupó su sede central. O sea, hubo como un éxodo administrativo de la administración pública y hubo un éxodo de las empresas. O sea, era un lugar muy vital el centro de Buenos Aires y de modernización temprana. Y después de la pandemia es muy complicado. Y es interesante porque están trabajando hay un proyecto de residencialización de edificios administrativos. Hay otro proyecto que tiene que ver con impositivo, de reconversión de edificios. Había, por ejemplo, ahora unas charlas con los chilenos que también habían hecho un trabajo sobre los centros, pero también es interesante porque piensen que en los años 60, también uno de los CIAM, de los últimos CIAM, habló del centro de la ciudad, ¿no? Después de tanta periferia. O sea que creo que en realidad
en el caso de Buenos Aires y de otras ciudades, la pandemia en ese caso como en otros, agudizó muchos procesos que se daban de antes. El problema es cómo operar. O sea, creo un poco lo mismo que le decía a la primera pregunta, o sea, me parece que cómo operar implica hacer un trabajo un poco más fino. Pero hay un debate muy grande sobre los centros, y lo que está claro es que no se puede volver a lo de antes. Pero sí hay datos que no se saben, por ejemplo. O sea, hay que tener un relevamiento un poquito más fino, quién vive, quién no vive, qué industrias, qué cosas se pueden hacer y qué no. Pero si te interesa a Marcelo, ¿no? Hay unos cuantos boletines del Observatorio Metropolitano, el CEPAU, del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que tiene bastantes datos sobre este problema del centro de la ciudad, que no es solo centro histórico, sino centro cívico y administrativo, ¿no? Lucas nos pregunta, ¿cómo podemos fortalecer la importancia del campo en medio a un proceso agresivo de desarrollo que ve lo rural como espacio vacío para el mercado? Sí, lo rural, y en nuestro caso, por ejemplo, son los humedales y o sea, a ver, yo me río, siempre digo a veces con estas preguntas que los problemas complejos no tienen respuestas simples, ¿no? O sea, pero sí creo que hay que apuntar a varios lados, o sea, hay que apuntar a las normas, hay que apuntar a las regulaciones, pero también hay que apuntar a resolver algunos problemas, porque, por ejemplo, nosotros vamos a tener sobre estos espacios rurales productivos, o sobre los humedales, sobre los espacios que son servicios ambientales, vamos a tener la presión del real estate por un lado, y vamos a tener también la presión de las ocupaciones populares, ¿no? Entonces, lo que creo es que hay que publicitar los problemas, me parece que hay que ponerlos en manifiesto y pensar alternativas. No sé cómo lo ven ustedes, las que están ahí sentadas en la mesa, ¿no? Ustedes conocen más el medio Brasil. En Argentina estamos muy hackeados sobre, por un lado, ocupaciones que no tendrían que suceder en esos lugares porque son problemáticos, y la presión del real estate. Entonces, la idea, a mí me parece que, entre otras cosas, tendríamos que hacer estudios y proyectos alternativos, proyectos de relocalización. Digamos, hay un instrumento que nosotros no logramos instalarlo, que es el proyecto territorial. Y a mí me parece que, así como el proyecto territorial que piensa en las características del territorio y piensa este tipo de temas, tengo la sensación de que si no es una solución, por lo menos es un camino posible para pensar el territorio. No sé cómo lo ves, Eunice, ¿no? Que vos conocés un poco más el tema del proyecto. Bueno, si me preguntas, yo voy a hablar un poquito sobre eso. Tomando un poco la palabra de Pablo Chicolela, que conocéis muy bien, él nos habla de las dificultades del Estado local entender los procesos de cambio, porque pasan las ciudades y las regiones metropolitanas hoy. Empiezo por ahí porque Ramón Gutiérrez, en un texto publicado
en Arquitectos São Paulo, Vitruvius, nos dice que en Argentina, interesantemente, mientras Paulera hace su plan pautado por el academismo, el higienismo, hay planes, hay movimientos de resistencia en aquel momento. Entonces nos dice Ramón Gutiérrez, por ejemplo, que en 1938 Martín Noel presenta a Buenos Aires un plan pautado por la modernización y la persistencia de valores de los modos de vida. Ángel Guido nos dice, en esa época, que se podría pensar en una reargentinización edilicia por medio del urbanismo. Entonces, lo que pienso que estos ejemplos que nos da Ramón Gutiérrez nos llevan a pensar que es muy difícil muchas veces en los países de América Latina que hayan organismos técnicos de aplicación de estas propuestas. Y eso me hace pensar un poco, Alicia, en lo que estamos planteando, que es preciso investigar las propias condiciones de reproducción de los organismos técnicos, de producción de las normas y de los planes. Entonces, un poquito eso que querría yo poner en discusión, porque en la propia Argentina, en otros momentos, en otras circunstancias, hubo planes de resistencia a estos planos muy burocráticos, muy tecnocráticos o muy higienistas, por ejemplo. Y también me lleva a pensar, ya que me preguntaste, que me pusiste en la rueda de conversación, que en los años 90, Alicia, hubo algunas experiencias en Argentina interesantes que no lograron éxito. Por ejemplo, el CONAMBA, la Comisión Nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires, que fue efímera como organismo metropolitano, no se planteó. CONAMBA intentó pensar ese territorio como policéntrico en relación a sus actividades económicas, intentó también reglamentar las condiciones ecológicas del desarrollo, pero eso no fue adelante. Entonces te pregunto si no hay perspectivas actuales para el rescate de esas experiencias, por ejemplo, como el CONAMBA, como también el Plan Ambiental de 1997, que parece que también no logró mucho éxito. Eso te quería preguntar, ya que me pusiste en la rueda de conversación, y después pasar la palabra al profesor José Geraldo, que está con la mano levantada. Gracias. Bien. No, gracias, Eunice, por la pregunta. Yo creo que cuando uno estudia los planes, más importante que qué pasó con los planes, es verlos como, desde los estudios culturales, cómo pensarlos como observatorios para ver quiénes pensaban, qué estaban pensando. O sea, para ver cómo se transforma la ciudad, creo que los planes nos dan un buen observatorio para ver cómo se pensaba, cuáles eran las ideas. Los proyectos me parece que nos dan alguna idea sobre cuáles fueron las ideas relativamente consensuadas, o que hubo voluntad política, o condiciones económicas, o consensos para materializarlo, pero creo que hay una amplia gama de otros actores y de otros instrumentos que juegan en estas arenas de la producción de la ciudad, ¿no? Entonces creo que es cierto que desde los 2000, como dicen los que hacen estudios más económicos, hay una financialización de la economía que son estos actores que juegan fuerte dentro de la ciudad, los que nosotros vemos cuando estudiamos las operaciones inmobiliarias,
vemos que hay normas y vemos que también estamos en países de institucionalidades muy débiles. O sea, ustedes piensen que un organismo técnico, somos, creo que García Canclini habla de institucionalidades débiles. O sea, no tenemos un fuerte contralor estatal que regule. De hecho, en este momento en Buenos Aires tenemos subastas de tierras públicas y tenemos una figura que ustedes conocen de los años 80, que es la del convenio urbanístico, que en realidad más que un convenio urbanístico es el código pasa a estar regulado por los privados. Pero aún así creo que se abre un campo interesante de debate, por ejemplo, con las audiencias públicas, con la gente que protesta, abriendo sobre cada uno de los temas un debate. O sea, en este momento en Buenos Aires, les digo, estamos en muchas situaciones dramáticas porque hay un montón de proyectos sobre la costa, sobre el río, que se está intentando hacer operaciones inmobiliarias para residencializar. Entonces uno dice, bueno, sí, pero no discutamos cada proyecto en sí, discutamos la pieza entera que tiene que ver con la ciudad, con la ciudad que queremos, digamos, o con la ciudad que queremos lograr. Pero creo que históricamente, cuando miramos para atrás, tampoco se trata de ver cómo se cumplieron esos planes, sino en realidad cómo se construye la ciudad, quiénes operaron, cómo se articulan, quién toma el poder, cómo son los juegos de poder. O sea, me parece que nosotros desde la investigación podríamos aportar iluminando esos procesos. Me parece. Y creo que los planes son un insumo importante para la investigación, pero no pensemos en los planes si se realizan o no se realizan, porque los procesos son mucho más difusos, digamos. Gracias. José Geraldo, por favor. Sí. Hola, Alicia. Me gustó mucho su ponencia, es de mucha cualidad esta oposición entre orden y desorden, todo el arreglamiento de los libros que fue construyendo a lo largo del siglo XX. Y creo que en verdad hay una cuestión importante entre esta oposición orden-desorden, que empieza, creo, en los años 20 o mismo antes con el movimiento de Garden Cities, que es el movimiento moderno por la linearidad del pensamiento. Como dice Le Corbusier, el camino recto que se va. Y toda esta dimensión geométrica de la vida y mismo de las acciones humanas. Por ejemplo, el grupo que estudiaba la existencia mínima en las habitaciones alemanas del Congreso de 1929, que propone muchas habitaciones mínimas de 20, 30, 40 metros cuadrados, y que es una orden que viene acompañado de esta visión de los modernos, de que el mundo se puede, a través de la orden, se puede corregir todas las deficiencias y las injusticias sociales. Yo me recuerdo de un depoimento de Oscar Niemeyer en la película El Risco, en los años 90, que él hacía un mea culpa por tener toda su vida pensado que por la arquitectura o por la organización del espacio arquitectural o urbano se podría concertar el mundo, se podría suprimir las injusticias sociales. Era una ilusión, era la ilusión de los modernos.
Entonces creo que hasta los años 60 el orden se afirmó como, no como una ausencia de conocimiento de la dimensión social, pero porque creían que la orden del espacio podría concertar el mundo. Pero a partir de los años 60, en los 60, 70, creo que hay un cambio, que es un turning point en su ponencia, que es cuando el orden empieza a ser reemplazado por el desorden. Y ahí vemos, por ejemplo, John Turner, trabajando con la cuestión de la pobreza, trabajando con la autoconstrucción, con una otra visión que los arquitectos modernos no conocían o no creían. Y vemos también en Francia la escena nueva de la presencia de los sociólogos, de la Escuela de Centro de Sociología Urbana, CNRS, Logiquín, Topalov y Castells. Ellos traen una dimensión marxista en el espacio, que va a hacer una mejor comprensión de esta cuestión del orden. Entonces, creo que a partir de los años 60, 70, vemos que hay una creciente presencia de estos sociólogos urbanos que explican la pobreza que cada vez más es creciente en el mundo, no solamente en las ciudades, pero en todo el mundo. Y más, ellos introducen la dimensión económica. Esto creo que es lo que explica la cuestión del orden y del desorden. Es la cuestión de la dimensión económica de los costos de la tierra. Porque cuando establecemos un orden sanitario, un orden de construcción edilicia, un orden de medidas de combate al fuego, un orden de infraestructuras, la tierra se coloca en un precio muy poco accesible a los pobres. Y ahí viene el desorden, que son las ocupaciones informales. Y cada vez más, en todo el mundo, Mark Davis lo dice, la pobreza toma cuenta de las grandes ciudades. Y el desorden se impone como solución y como realidad. Entonces, esta es mi visión. Yo creo que lo que puede explicar esta dualidad que ha presentado usted es la cuestión económica que está por detrás de todo este proceso urbano, que es el acceso a la tierra, el costo prohibitivo que los pobres tienen para acceder a una tierra urbanizada, una tierra mínimamente ordenada. No sé si concordas con esta visión. Concuerdo totalmente. Yo te diría más, me encantó la revisión que hiciste y compro. Creo que hay dos cosas en lo que vos dijiste, José Geraldo, y me parece que está bien. No solo económico, es político, ¿no? Porque al mismo tiempo que tenemos este tema de la tierra, también tenemos un Estado que cada vez tiene menos controles sobre lo que es posible hacer, ¿no? Entonces, en eso... Pero hay un segundo tema, me gustó mucho como lo planteaste y acuerdo... Pero cuando estos sociólogos marxistas de los 60 estaban planteando, lo que planteaban es, el tema no es orden y desorden, tenemos que hacer la revolución y cambiar los factores por los cuales las cosas son como son. O sea, tenemos que hacer transformaciones estructurales. Por eso lo que dicen es, no hagamos plancitos porque no tienen, o sea... El tema es que hay que cambiar las condiciones de producción de la ciudad capitalista. Y es la ilusión de los 70 y de la crisis, y me parece interesante que en los términos que vos lo decís,
porque al mismo tiempo las distopías es como la renuncia a esa posibilidad, digamos, a cómo la posibilidad de cambiar estos temas estructurales que están por detrás de la construcción de la sociedad capitalista. Pero hay un segundo tema que me parece que es bien interesante, lo que decís que está pensando, que es que cuando ellos piensan en esta interpretación marxista de la ciudad, sobre todo en este debate Castells-Lefebvre, Castells no piensa el espacio lo piensa como un reflejo de factores estructurales. Y en eso Milton Santos le da una buena vuelta a Lefebvre, digamos, en su propuesta de espacio, ¿no? Sí. O sea, en respuesta interpretativa. Pero sí, compro lo que tú dices y coincido totalmente. Bueno, traté de incorporarlo, pero me parece que sí, que lo que pasa en el último periodo, cuando decimos el cauchemar, digamos, la pesadilla del desorden, es que como que no hay salida, por eso las distopías, no hay salida, o sea, tenés un mercado inmobiliario que no te da salida. Todas las preguntas de los chicos un poco apuntaban a eso, ¿no? El tema es que aún en ese contexto algunas cosas podemos hacer. Sí. Sí, hay muchos caminos, sí, de posibilidad. No necesariamente oficiales, estatales o formales, pero de ayuda a los procesos todos de producción informal. Como por ejemplo los pousos, que eran los escritorios de arquitectos en Proyecto Favela Bairro, que se empezaban en el medio de la urbanización para orientación técnica a los habitantes. Era una posibilidad de estar dentro de la informalidad para ayudarlos y no en una oficina proyectando cosas así sin mucha conexión con la realidad. No, y los procesos de coproducción de conocimiento también son importantes, ¿no? O sea, pensar que hay que trabajar también con los saberes de la población, con los saberes técnicos y todo lo demás, Sí, o sea. sí, exacto. Creo que el panorama es difícil, pero creo que hay caminos y si están en una maestría o en una facultad que trabajamos con temas de arquitectura y urbanismo, tenemos que inventar los caminos. Sí. Tenemos la obligación de inventarlos, ¿no? Porque tiene que... Esta parte que llamamos acá extensionista es una dimensión cada vez más importante en los cursos de arquitectura, porque los profesores y los estudiantes van al campo para entender esta realidad y poder planear una acción, poder ayudar en esta dimensión de la desorden. Sí, sí, está bueno. En nuestra universidad, no queremos llamarlo extensión, tienen un eufemismo y lo llaman servicios a la comunidad. Sí. Es igual, es igual. Como Alicia, no yo quería hacer una rápida pregunta para ti, pero no es bien una pregunta, es una curiosidad. Que en tu recorrido aí histórico, me passou uma coisa importante quando tu perguntaste sobre nossa realidade aqui agora. E, bueno, que temos alguma coisa que passa, não sei se Buenos Aires é igual, pero en los años 70, final de los años 60, 70, teníamos aqui uma primacía del planeamento metropolitano, ou seja, teníamos um órgão que era em plaza, outros órgãos se formaram as regiões metropolitanas, então a questão regional, tratar o urbano e o rural
era un poco más, digamos, el tema al día. Después, con el cambio político, la abertura política, las ciudades ganaron protagonismo y, bueno, los proyectos locales, proyectos urbanos, proyectos en la superficie, digamos así, muy próximos de las personas, emergieron como los principales, la principal escala de intervención por cuestiones políticas, porque se recuperó el poder local, se recuperó, se descentralizó la política de planeamiento y digamos así, ganó poder el poder local, ganó primacía el poder local. Pero en este momento se cambia de una idea de ciudad en red, múltiples centralidades, polos de desarrollo que teníamos en el periodo anterior con la cuestión metropolitana y regional. Entonces, esto todo se tornó un poco como en espera, porque parecía que había como una necesidad de retomar las cuestiones locales, el proyecto como un instrumento de intervención con las comunidades. Pero ahora se habla un poco, después de todo eso y bueno, de todo lo que discutimos aquí, que la ciudad central no puede ser más el único modelo, no puede ser más polos de desarrollo, o sea, multiplicar las ciudades centrales, no es más el modelo. Entonces, se habla en ciudad postcompacta. Esta es una otra palabra para ti, ciudad postcompacta. E que trae um pouco a discussão regional novamente. Se temos modelos, incluso em esta literatura de los anos 60, 70, que bem coincidiu com a ditadura, com as ditaduras, 70, 80, hasta mediados de los anos 80, e que tinha essa ideia de integração regional, de desenvolvimento regional. Então, queria saber de ti, ¿qué tú piensas? Si esta palabra ciudad postcompacta puede ser un camino, porque yo incluso no comprendo bien lo que quiere decir postcompacta, pero está ahí. Entonces es una provocación para ti solo. No, Cristina, sí, totalmente. O sea, nosotros hablamos hace poco del retorno del territorio, porque parecía que a principios del siglo XXI, la concentración en la ciudad competitiva para turistas, agradable para la gente y qué sé yo, el principio del siglo XXI se redescubre el territorio. Entonces decíamos un poco en broma, decíamos el retorno del territorio a la agenda, porque era como vuelven los debates sobre qué es una región, la geografía vuelve a pensar en las regiones. Y es cierto que uno de los debates, si lo planteas muy bien, que está remasterizado, digamos, es la ciudad compacta y la ciudad difusa. Era lo que le decía, no sé, a Lucas, que creo preguntó, o a Marcelo, no, Marcelo era el de los centros, que se está revisando la noción de compacidad, desagregación y todo lo demás, pero sí. Acá llamamos de la ciudad dispersa, este tema, ¿no? Sí, claro. Y cómo hacer compacta la ciudad, y por ejemplo hay cosas contradictorias, porque hay una ley de acceso justo al hábitat que permite regularizar los asentamientos informales, pero al mismo tiempo consagra la expansión. Sí. Sí, además lo que contaste es exactamente los paradigmas que corresponden a los años 70, 80 y 90, que creo que son comunes a todos, cada uno lo fue traduciendo con su propio contexto, pero me parece que sí, que en eso estamos todos. Bueno.
Bueno, Alicia, penso que já chegamos ao final da classe e, bueno, só queria agradecer novamente sua presença, sua disponibilidade para discutir todos estes temas, que, bueno, que está a la hora. Como vimos, há uma sinergia pouco de questões e isso está muito bem, porque, claro, em que passa, como disse Sambricio, nós temos tempos pouco, às vezes, distintos de assimilar determinadas discussões, pero não mais que margem de 20 anos, estamos todos aí, como que transitando sobre os mesmos temas, problemas. Ou seja, isto é muito importante que podamos ter alguns momentos para ver estas sinergias que estão ocorrendo. Então, me parece que foi muito bem. Para mim, isto está totalmente claro que há uma sinergia com a preocupação de estas outras escalas e problemas que vamos passando a ter depois de todo um período de pós-redemocratização, pero também de uma volta, digamos assim, a los problemas latino-americanos, que me parece que tiveram pouco aislados quando incorporamos algumas experiências europeias de países também que se redemocratizaram, ou que Espanha e Portugal, principalmente, em nosso caso, e que têm algumas experiências exitosas, por lo menos por la literatura, de intervenções pós-regimes de ditadura. Então, penso que agora temos pouco mais forte nossas particularidades. Isso é importante, muito importante. Sí, es verdad, es cierto eso. Bueno, muito obrigada a você por el convite. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Me ayudaste a pasar las diapositivas. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Y Muchísimas muy gracias. empecé a verlos por la televisión. Sim. Tchau, Alicia.